Jackie Garrido. Ese nombre despierta algo en ti, ¿verdad? Durante más de 20 años, ella entró en tu casa todas las mañanas. Primero en Primer Impacto, luego en Despierta América. Siempre con esa sonrisa perfecta, siempre impecable. Creciste viéndola en la televisión. Pero espera un momento. ¿Realmente conoces a Jackie? ¿O solo conoces a la mujer que aparece en la pantalla? Porque hoy, a sus 52 años, Jackie decidió contarlo todo. Y cuando digo todo, es todo de verdad. ¿Sabes esa sensación de que algo estaba oculto? ¿Ese presentimiento que siempre tuviste? Tus instintos tenían razón. Hay una Jackie que nunca has visto. Una mujer que luchó, que lloró, que se levantó cuando nadie la miraba. Una historia que guardó durante décadas. Y ahora está lista para compartirla contigo. Lo que va a revelar te sorprenderá. Tal vez incluso te emocionará. Entonces, si eres fan de Jackie Garrido, si siempre quisiste saber quién es realmente detrás de las cámaras, este es el momento que estabas esperando. Vamos a descubrir juntos a la verdadera Jackie Garrido. La mujer, no solo la presentadora. Prepárate. Esta historia te va a conmover. El sol brillaba con fuerza en San Juan, Puerto Rico, el 24 de septiembre de 1970, cuando nació Jacqueline Garrido, conocida por todos como Jackie. Desde pequeña, su vida no fue fácil. Creció en un hogar marcado por la violencia doméstica, donde el miedo era un invitado constante. Su padre, Jono Garrido, maltrataba a la familia, y su madre, Silvia, luchaba por proteger a sus hijas. Jackie, la mayor de las hermanas, sentía el peso de la responsabilidad desde muy joven. A los 7 años, todo cambió. Silvia tomó una decisión valiente. Llevó a Jackie y a su hermana María a un lugar seguro, la Casa Protegida Julia de Burgos, un albergue para víctimas de violencia doméstica en San Juan. En el albergue, Jackie aprendió a encontrar esperanza en medio del caos. Las paredes eran frías, pero los sueños de la pequeña Jackie eran cálidos y vivos. Mientras ayudaba a su madre y cuidaba de su hermana, imaginaba un futuro diferente. En su mente, se veía frente a una cámara, contando historias, informando al mundo. Quería ser presentadora, una estrella en la televisión. Aunque su infancia estaba llena de dificultades, esos sueños eran su refugio, una luz que nunca se apagaba. Cuando Jackie terminó la escuela primaria, su familia decidió empezar de nuevo. Dejaron Puerto Rico y se mudaron al Bronx, en Nueva York. La vida en los proyectos habitacionales del Bronx no era un cuento de hadas. Las calles eran duras, y el dinero escaseaba. Pero Jackie no se rendía. Como hermana mayor, asumía tareas que no eran comunes para una niña de su edad. Cocinar, limpiar, asegurarse de que todo estuviera en orden cuando su madre llegaba agotada del trabajo. Silvia, madre soltera, era su inspiración. Jackie veía su sacrificio y prometía a sí misma que un día haría que todo valiera la pena. En el Bronx, Jackie descubrió un mundo nuevo. Las luces de la ciudad, el bullicio de las calles, todo le recordaba que había algo más grande esperándola. En la escuela, participaba en todo lo que podía, deportes, teatro, el periódico escolar. Cada actividad era un paso hacia su sueño de estar en la televisión. Mientras caminaba por las calles del Bronx, se imaginaba actuando, presentando, siendo alguien. No sabía cómo lo lograría, pero estaba decidida a encontrar el camino. A medida que crecía, Jackie enfrentaba retos, pero también encontraba aliados. Una amiga especial, Luli, se convirtió en su confidente. Juntas soñaban en grande, riendo y planeando un futuro lleno de posibilidades. Luli siempre le decía, "Te veo en la televisión, Jackie". Esas palabras se grabaron en su corazón. Pero el camino no sería fácil. La vida en el Bronx estaba llena de obstáculos, y Jackie estaba a punto de descubrir que sus sueños requerían más que solo deseo. ¿Qué tendría que sacrificar para alcanzarlos? Jackie tenía apenas 16 años cuando su vida dio un giro inesperado. En el Bronx, donde las calles parecían dictar el destino de muchos, se convirtió en madre. No de uno, sino de 2 hijos, Thomas y Sofía. El padre de los niños, un joven que prometió estar a su lado, desapareció sin dejar rastro.
Jackie se encontró sola, con 2 bebés en brazos y un futuro incierto. Pero en lugar de rendirse, apretó los dientes. Había aprendido de su madre, Sylvia, que la fuerza nace en los momentos más oscuros. Vivir en el South Bronx como madre adolescente era un desafío diario. El dinero no alcanzaba, y las facturas se acumulaban como montañas. Jackie recurrió a la asistencia pública, un programa del gobierno que ofrecía ayuda a familias necesitadas. Algunos en el vecindario veían eso como una vergüenza, pero Jackie no. Estaba orgullosa de aceptar la ayuda. Era un puente para mantener a sus hijos alimentados y con un techo sobre sus cabezas. Cada cheque, cada cupón de comida, era un paso hacia adelante, no un motivo de derrota. La maternidad trajo momentos que pusieron a prueba su paciencia. Una tarde, mientras estaba exhausta después de un día largo, escuchó risas desde el apartamento. Asomándose, vio a Thomas y Sofía, apenas unos pequeños, lanzando juguetes por la ventana del 5º piso. Los objetos caían como lluvia sobre la calle, y los vecinos gritaban desde abajo. Jackie corrió a detenerlos, mitad frustrada, mitad divertida. Los regañó, pero luego los abrazó. Esos momentos le recordaban que ser madre era una aventura impredecible, llena de retos y amor. A pesar de las dificultades, Jackie nunca permitió que la maternidad fuera una excusa para abandonar sus sueños. Quería ser presentadora, estar en la televisión, y ese fuego seguía ardiendo. Por las noches, después de acostar a los niños, estudiaba. Leía libros, practicaba frente al espejo, imaginando que hablaba a una audiencia. Cada pequeño esfuerzo era una semilla plantada para su futuro. En el South Bronx, donde muchos se perdían en la pobreza o la desesperanza, Jackie se negaba a ser una estadística. Luli, su amiga inseparable, seguía a su lado. En las tardes, mientras los niños jugaban, charlaban sobre el futuro. Luli le decía, «Eres fuerte, Jackie. Vas a llegar lejos». Esas palabras eran como combustible. Pero no todo era apoyo. Algunos vecinos murmuraban, juzgándola por ser madre tan joven. Jackie los ignoraba. Sabía que su vida no estaba definida por sus errores, sino por lo que hacía con ellos. A medida que los años pasaban, Jackie sentía que el tiempo corría. Sus hijos crecían, y con ellos, su determinación. Pero el camino hacia la televisión parecía lejano. Necesitaba una oportunidad, un primer paso. En el horizonte, algo nuevo comenzaba a formarse, una posibilidad que podría cambiarlo todo. ¿Estaría Jackie lista para aprovecharla? Jackie Garrido nunca dejó de soñar, incluso cuando la vida parecía una carrera de obstáculos. A los 20 años, con 2 hijos pequeños y un horario agotador, decidió que era hora de construir su futuro. Se inscribió en un curso de producción de radio y televisión en una universidad comunitaria del Bronx. Las clases eran su escape, un lugar donde aprendía a transformar sus sueños en algo real. Estudiaba con pasión, tomando notas mientras sus hijos dormían en casa, cuidados por su madre, Sylvia. Para pagar las cuentas, Jackie trabajaba sin descanso. Durante el día, vendía joyas en una pequeña tienda del centro. Por las noches, limpiaba oficinas en la universidad donde estudiaba. Entre turnos, corría a audiciones para programas locales, siempre con un nudo en el estómago, pero con esperanza en el corazón. Dependía del tren para moverse por la ciudad. Cada viaje era una oportunidad para practicar, memorizaba guiones, ensayaba su voz, imaginaba que el vagón era un estudio de grabación. El Bronx, con su ruido y caos, era su escenario de entrenamiento. Una mañana, todo cambió. Una estación de radio local buscaba una voz fresca para reportes de tránsito. Jackie, con su energía y determinación, se presentó a la prueba. No tenía experiencia, pero su carisma conquistó al equipo. Conseguir ese trabajo fue como encender una chispa. El único problema, tenía que estar en el estudio a las 3 de la mañana. Cada noche, dormía apenas unas horas, dejaba a sus hijos con Sylvia y tomaba el tren en la oscuridad. En la radio, su voz llenaba las ondas, guiando a los conductores por las calles de Nueva York. Era un comienzo pequeño, pero para Jackie, era gigante. Aún con ese primer paso, las dudas aparecían. ¿Era suficiente?
¿Llegaría más lejos? En su barrio, algunos se burlaban de sus ambiciones. Pero Jackie no escuchaba. En las calles del South Bronx, practicaba caminar con confianza, como si ya fuera una estrella. Cabeza en alto, pasos firmes, sonrisa lista. Los vecinos la veían y murmuraban, pero ella sabía que cada paso la acercaba a su meta. Su amiga Luli seguía siendo su mayor apoyo, riendo con ella y recordándole, «Estás hecha para brillar, Jackie». El trabajo en la radio le enseñó disciplina. Aprendió a hablar claro, a improvisar, a mantener la calma bajo presión. Pero también sabía que la radio era solo el comienzo. Quería la televisión, las luces, las cámaras. A veces, al salir del estudio al amanecer, miraba los edificios de Manhattan y sentía que estaban más cerca. Sin embargo, el camino no era recto. Las audiciones seguían siendo un desafío, y el rechazo dolía. Pero cada no la hacía más fuerte. Mientras Jackie avanzaba, algo nuevo se acercaba. Una oportunidad inesperada estaba a punto de aparecer, una que pondría a prueba todo lo que había aprendido. ¿Tendría el valor de tomarla? El Bronx, su hogar y su lucha, seguía siendo su fuerza, pero el mundo más allá la esperaba. Jackie Garrido sentía que el Bronx le había dado raíces, pero ahora era hora de volar. Su trabajo en los reportes de tránsito en la radio fue el primer escalón, y no tardó en destacar. Su voz cálida y energía única llamaron la atención de los productores de El Vacilón de la Mañana, un programa radial famoso en Nueva York por su humor y dinamismo. Jackie se unió al equipo, aportando frescura y risas. Cada mañana, despertaba a miles de oyentes con su carisma. Pero ella quería más. El sueño de la televisión seguía vivo. Una oportunidad la llevó a Miami. Allí, se unió a HP Radio, una emisora latina que vibraba con la energía de la ciudad. Jackie se adaptó rápido, conectando con la audiencia como si hubiera nacido para eso. Sin embargo, Miami ofrecía algo más grande, la televisión. Telemundo, una de las cadenas más importantes, buscaba una reportera de tránsito. Jackie vio su momento. Con nervios y determinación, audicionó y ganó el puesto. Por primera vez, su rostro apareció en pantalla, informando sobre las carreteras de Miami. Era el comienzo de algo enorme. El siguiente paso fue Univisión, una potencia en la televisión hispana. Jackie fue contratada como presentadora del clima en News 23. No era solo sonreír frente a la cámara, el trabajo exigía conocimiento. Decidida a hacerla mejor, estudió meteorología, aprendiendo sobre frentes fríos, huracanes y presión atmosférica. Cada noche, entregaba el pronóstico con confianza, ganándose el cariño de los televidentes. Su esfuerzo dio frutos. Pronto fue invitada a programas más grandes, como Despierta América y Primer Impacto, donde su personalidad brillaba. En Despierta América, despertaba a millones con su alegría. En Primer Impacto, cubría historias que tocaban el corazón. Para fortalecer su carrera, Jackie se matriculó en la Universidad de la Florida, donde estudió periodismo. Las clases no eran fáciles. Entre grabaciones, viajes y sus hijos, apenas tenía tiempo. Pero cada tarea, cada examen, era un paso hacia su meta. Se graduó con orgullo, sabiendo que su diploma era más que un papel, era la prueba de su lucha. En Miami, lejos del Bronx, Jackie se estaba convirtiendo en una estrella. Aún así, no todo era perfecto. La fama traía presión. Había días en que extrañaba la simplicidad de sus inicios, las charlas con Luli, las risas con sus hijos. Pero cuando estaba frente a la cámara, todo cobraba sentido. Su madre, Silvia, la veía en la televisión y lloraba de emoción. Thomas y Sofía, ya mayores, la admiraban. Jackie sabía que cada logro era por ellos. Mientras su carrera crecía, algo nuevo se avecinaba. Una propuesta inesperada estaba a punto de llegar, una que pondría a prueba su talento y su corazón. ¿Qué significaría este nuevo desafío para Jackie? Miami, con sus luces y su ritmo, seguía siendo su hogar, pero el horizonte prometía más. El mundo estaba mirando, y ella estaba lista para dar el siguiente paso. Jackie Garrido ya era un nombre conocido en la televisión hispana, pero su ambición iba más allá de las cámaras de Univisión.
Quería explorar, mostrar al mundo que era más que una presentadora carismática. Su primer gran salto fuera de su zona de confort fue el cine. En los años 90, cuando se anunció una película sobre la vida de Selena Quintanilla, Jackie sintió un fuego dentro. Selena era un ícono, y Jackie, con su pasión por la actuación, decidió audicionar para el papel principal. Viajó a Los Ángeles, ensayó durante días y dio todo en la prueba. Aunque el papel finalmente fue para Jennifer López, Jackie no vio eso como una derrota. La experiencia le abrió los ojos. Actuar era otra forma de contar historias. De vuelta en Miami, Jackie buscó nuevas maneras de desafiarse. En 2010, recibió una invitación que la emocionó: participar en Mira quién baila, un programa donde celebridades competían en baile. Jackie no era bailarina profesional, pero aceptó el reto con entusiasmo. Aprendió salsa, merengue y cha-cha-cha, practicando hasta que sus pies dolían. Cada semana, subía al escenario con una sonrisa, moviéndose con gracia y energía. Los jueces elogiaban su entrega, y el público la aplaudía. Para Jackie, bailar era libertad, una forma de conectar con sus raíces puertorriqueñas y mostrar una faceta nueva. Aunque no ganó la competencia, se ganó el respeto de todos. Sin embargo, no todo era celebración. A medida que su fama crecía, Jackie enfrentaba un obstáculo que la frustraba: los estereotipos. Muchos la veían solo como una cara bonita, una presentadora atractiva que llenaba la pantalla. Los comentarios sobre su apariencia a menudo opacaban su talento y esfuerzo. En entrevistas, le preguntaban más sobre su ropa que sobre su trabajo. Jackie, harta de ser reducida a su físico, decidió hablar claro. «Soy periodista, madre, profesional», decía con firmeza. Estudió, luchó y se preparó para estar donde estoy. Su voz resonaba, inspirando a otras mujeres a no dejarse encasillar. Esas batallas personales la hicieron más fuerte. En el set de Despierta América, seguía siendo la Jackie alegre que todos amaban, pero detrás de escena, trabajaba para ser tomada en serio. Llamaba a su amiga Luli para desahogarse, y juntas reían recordando los días en el Bronx, cuando soñaban sin límites. Sus hijos, Thomas y Sofía, ya adolescentes, la veían como un ejemplo de perseverancia. Silvia, su madre, le decía: «Sigues siendo tú, mija». Mientras Jackie se diversificaba, una nueva puerta estaba a punto de abrirse. Una propuesta inesperada llegó a su mesa, algo que combinaría sus talentos y la pondría frente a un público aún más grande. ¿Qué significaría este nuevo capítulo para ella? Miami seguía siendo su base, pero el mundo la reclamaba. Con su fuerza y su corazón, Jackie estaba lista para enfrentar lo que viniera, decidida a mostrar que su historia apenas comenzaba. En el verano de 2007, el corazón de Jackie Guerrido latía con una emoción nueva. Miami, con su calor y ritmo, fue el escenario donde conoció a William Omar Landrón, conocido como Don Omar, el rey del reggaetón. Él tenía 36 años, ella, 42. La diferencia de 6 años no importaba. Desde el primer encuentro, la química fue innegable. Jackie, con su sonrisa radiante, y Don Omar, con su carisma magnético, parecían destinados a cruzarse. Las charlas comenzaron en un evento musical, y pronto las risas y miradas se convirtieron en algo más. El romance floreció rápido. Jackie, que ya brillaba en Despierta América y Primer Impacto, encontraba en Don Omar un compañero que entendía la locura de la fama. Él, en la cima de su carrera con éxitos como Danza Kuduro, veía en Jackie una mujer fuerte y auténtica. Juntos, paseaban por Miami, disfrutando de cenas bajo las estrellas y bailes improvisados. En diciembre de 2007, asistieron a una gala de People en español. Las cámaras los captaron riendo, abrazados, radiantes. El mundo los miraba, y ellos parecían imbatibles. En 2008, llegó el momento que todos esperaban: su boda. La ceremonia, celebrada en Puerto Rico, fue llamada la boda del año. Jackie deslumbró con un vestido blanco que reflejaba su alegría. Don Omar, elegante y sonriente, no podía quitarle los ojos de encima. Familiares, amigos y figuras del espectáculo llenaron el evento. Silvia, la madre de Jackie, lloraba de emoción. Thomas y Sofía, los hijos de Jackie,
Estaban orgullosos de ver a su madre tan feliz. La fiesta vibró con música, baile y amor, como si el mundo entero celebrara con ellos. Los días como esposos estuvieron llenos de apoyo mutuo. Jackie acompañaba a Don Omar en sus giras, aplaudiendo desde backstage mientras él hacía temblar los escenarios. Él, a su vez, la animaba en sus proyectos, desde sus segmentos en Univisión hasta sus clases de periodismo. Cuando Jackie llegaba agotada del set, Don Omar la recibía con una broma o un abrazo. En casa, lejos de las cámaras, eran solo William y Jackie, dos personas construyendo una vida juntos. Luli, la amiga fiel, los visitaba y bromeaba. Parecen adolescentes enamorados. Esos momentos felices eran un refugio, pero la vida no siempre es un cuento de hadas. La fama, los horarios y las expectativas comenzaban a pesar. Jackie, siempre fuerte, intentaba equilibrar su carrera, su familia y su matrimonio. Don Omar, con su agenda repleta, enfrentaba sus propios retos. Aún así, luchaban por mantener su amor a flote, recordando por qué se habían elegido. Mientras su historia seguía, algo nuevo se asomaba en el horizonte. Una prueba inesperada estaba por llegar, una que desafiaría su unión y los obligaría a enfrentarse a decisiones difíciles. ¿Podrían superar lo que venía? Miami, testigo de su amor, seguía siendo su hogar, pero el futuro traería cambios que nadie podía prever. El amor entre Jackie Garrido y Don Omar parecía un sueño, pero en el comienzo de 2008, las nubes oscurecer su historia. Apenas meses después de su boda, las tensiones surgieron. Jackie, ocupada con Despierta América y sus hijos, intentaba mantener el equilibrio. Don Omar, en medio de giras y grabaciones, enfrentaba la presión de su carrera. Lo que empezó como pequeños roces se convirtió en algo más grande. En febrero, Don Omar sorprendió a todos con mensajes en Twitter que sonaban como amenazas. Hablaba de traiciones y verdades ocultas, sin mencionar nombres, pero los fans apuntaban a Jackie. La situación escaló rápido. Don Omar publicó un ultimátum público, 72 horas para que todo vuelva a la normalidad. Las palabras resonaron como un trueno. Los medios especulaban, las redes ardían. Jackie, siempre reservada, guardó silencio. En el set, sonreía frente a las cámaras, pero sus amigos cercanos, como Luli, notaban su dolor. Silvia, su madre, le aconsejaba fortaleza. Jackie no quería que el escándalo definiera su vida. En privado, luchaba por entender cómo el amor que la hacía volar ahora la hería. En abril de 2008, todo terminó. Jackie y Don Omar firmaron el divorcio, apenas un año después de su boda de ensueño. Los titulares llenaron las revistas, pero Jackie sorprendió a todos con su actitud. En una entrevista, dijo, «Estoy súper feliz». Su sonrisa era sincera, aunque sus ojos guardaban un peso. El acuerdo financiero fue noticia. Don Omar pagó $3.7 millones. Algunos decían que era una suma justa, otros, que era el precio de un amor roto. Jackie no hablaba de dinero. Su prioridad eran Thomas y Sofía, sus hijos, y seguir adelante. Las verdaderas razones del divorcio nunca se aclararon. Los rumores hablaban de celos, agendas imposibles, incluso traiciones. Don Omar insinuó problemas en sus tweets, pero nunca dio detalles. Jackie, fiel a su estilo, evitó el drama. «Prefiero enfocarme en mi paz», decía. Esa fuerza impresionaba. En el Bronx, donde creció enfrentando retos, había aprendido a no dejar que el dolor la detuviera. Sus hijos la veían como un ejemplo, y su madre, como una guerrera. El divorcio marcó un antes y un después. Jackie volvió a su rutina en Univisión, más decidida que nunca. En Primer Impacto, su profesionalismo brillaba. Fuera del set, pasaba noches con Luli, riendo y sanando. Pero el eco de la separación seguía. Los fans querían respuestas, y los medios no soltaban la historia. Jackie sabía que su vida era más que un titular. Mientras se adaptaba a su nueva realidad, algo inesperado comenzó a tomar forma. Una oportunidad profesional, diferente a todo lo que había hecho, estaba por llegar. ¿Sería este el momento de reinventarse? Miami, con sus luces y recuerdos, seguía siendo su hogar,
pero el futuro prometía un nuevo capítulo. Jackie, con su corazón fuerte y su mirada al frente, estaba lista para descubrirlo. En 2017, Miami seguía siendo el escenario de la vida de Jackie Garrido, pero el pasado a veces regresaba sin avisar. Una mañana, en una emisora de radio local, ocurrió lo inesperado. Jackie y Don Omar se reencontraron. Habían pasado 9 años desde su divorcio, y la tensión aún flotaba en el aire. Los oyentes, al tanto de su historia, esperaban chispas. Jackie, con su profesionalismo de siempre, mantuvo la calma. Don Omar, más maduro, mostró respeto. No eran los mismos de 2008. La vida los había cambiado. El encuentro no fue un cuento de hadas, pero marcó un punto de inflexión. En la entrevista, hablaron con cuidado, como quien camina sobre vidrio. Jackie sonrió, recordando los días felices, pero no negó el dolor. Don Omar, por su parte, evitó el drama del pasado. Al final, ambos dejaron claro algo importante: no había rencor. Estamos en paz, dijo Jackie, y sus palabras sonaron sinceras. Don Omar asintió, lo que pasó nos hizo crecer. Los fans, acostumbrados a los titulares sensacionalistas, se sorprendieron. Era una tregua, no una reconciliación romántica, pero sí un cierre necesario. Jackie, a sus 47 años, había aprendido mucho. En entrevistas posteriores, habló con el corazón abierto sobre el amor propio. El divorcio me enseñó a valorarme, decía. Aprendí que mi felicidad no depende de nadie más. Esas palabras resonaban con muchas mujeres que la seguían. Jackie ya no era solo la presentadora de Despierta América, era un ejemplo de resiliencia. En casa, compartía esas lecciones con sus hijos, Thomas y Sofía, que ahora enfrentaban sus propios retos como jóvenes adultos. Silvia, su madre, la miraba con orgullo, sabiendo todo lo que había superado. Don Omar también reflexionó sobre su camino. En una entrevista, admitió: ese tiempo me hizo una mejor persona. Aprendí a escuchar, a no juzgar tan rápido. Sus fans notaron un cambio. El rey del reggaetón, antes impulsivo, ahora hablaba con calma. Aunque no dio detalles sobre el pasado, dejó claro que respetaba a Jackie. Ese reconocimiento, aunque tardío, era un paso hacia adelante. Miami, testigo de su amor y su ruptura, ahora veía su madurez. Luli, la amiga fiel de Jackie, celebró el momento. Siempre supe que encontrarías paz, le dijo mientras tomaban café. Jackie sonrió, pero sabía que la vida seguía trayendo retos. Su carrera en Univisión seguía sólida, pero el mundo del espectáculo exigía reinventarse. Cada día, se levantaba con la misma determinación que tenía en el Bronx, lista para enfrentar lo que viniera. Mientras Jackie y Don Omar cerraban ese capítulo, algo nuevo se asomaba en su vida. Una propuesta profesional, distinta a todo lo que había hecho, prometía llevarla a un terreno desconocido. ¿Estaría lista para este nuevo desafío? Miami, con su ritmo vibrante, seguía siendo su hogar, pero el futuro guardaba sorpresas. Jackie, con su fuerza y su sonrisa, sabía que aún tenía mucho por escribir en su historia. En 2018, Jackie Garrido enfrentaba un nuevo capítulo en su vida, uno que pondría a prueba su corazón. Su hija, Sofía, a quien ahora también conocían como Adeni, tomó una decisión valiente: compartió con el mundo que era lesbiana. La noticia llegó en una conversación íntima en su casa de Miami. Jackie, sentada en el sofá, escuchó a Sofía con una mezcla de sorpresa y amor. No fue fácil al principio. Criada en una cultura tradicional, Jackie tuvo que enfrentar sus propios prejuicios. Pero el amor por su hija era más grande que cualquier duda. Ese mismo año, Jackie publicó su autobiografía, El arte de las palabras, un libro de 256 páginas donde narraba su vida, desde el Bronx hasta las luces de Univisión. En sus páginas, dedicó un capítulo a Sofía, hablando de su orgullo como madre. Escribir fue sanador. Mientras plasmaba sus pensamientos, Jackie reflexionó sobre sus luchas internas. Había enfrentado la depresión años atrás, especialmente cuando temía que sus hijos, Thomas y Sofía, pudieran sentirse rechazados por ella, como ella lo sintió en su infancia. Ese miedo la empujó a ser mejor, a escuchar más.
La revelación de Sofía marcó un punto de inflexión. Al inicio, Jackie admitió en privado a Luli, su amiga de siempre, que le costaba entender. No quiero que sufra, confesó. Pero Sofía, con su calma y seguridad, le enseñó una lección poderosa. Mamá, solo quiero ser yo, dijo. Esas palabras resonaron. Jackie comenzó a leer, a hablar con expertos, a abrir su mente. Poco a poco, su resistencia se transformó en aceptación total. En una entrevista, declaró, mi hija es mi orgullo. Su felicidad es la mía. Los fans aplaudieron su honestidad. Este proceso cambió a Jackie profundamente. Aprendió sobre el amor incondicional, no solo como madre, sino como persona. En Despierta América, compartía mensajes de inclusión, inspirando a otros a abrazar a sus seres queridos sin condiciones. Silvia, su madre, la apoyaba. Siempre supe que tenías un corazón grande, mi hija. Tomás, el hermano de Sofía, también estaba a su lado, celebrando la valentía de su hermana. La familia se unió más que nunca. Jackie creció con cada paso. En sus charlas con Luli, reía recordando cómo el Bronx la había preparado para enfrentar lo desconocido. Ahora, en Miami, sentía que su vida tenía un propósito mayor, usar su voz para sanar, para unir. Su libro se convirtió en un éxito, y los lectores enviaban cartas agradeciendo su sinceridad. Pero Jackie sabía que el camino no terminaba ahí. Mientras celebraba estos cambios, una nueva oportunidad llamó a su puerta. Un proyecto inesperado, ligado a su historia y su mensaje, estaba por llegar. ¿Qué significaría para ella este nuevo desafío? Miami, con su calor y su energía, seguía siendo su hogar, pero el futuro prometía más formas de inspirar. Jackie, con su amor incondicional y su fuerza, estaba lista para lo que viniera. En 2022, la vida de Jackie Garrido dio un giro que nunca anticipó. Su hermano menor, Daniel, falleció tras una batalla contra un tumor cerebral. Tenía 50 años, una vida plena como pastor, casado por 30 años con su esposa Clara y padre de 4 hijos. La noticia llegó como un golpe. Jackie, siempre fuerte, sintió que el suelo se desvanecía. En una entrevista meses después, lo dijo con la voz quebrada, es la pérdida que más me ha avalado. Daniel no era solo su hermano, era su confidente, su conexión con los días duros del Bronx. El impacto fue profundo. Daniel había sido un pilar en la familia. Su fe inquebrantable y su risa llenaban cualquier habitación. Jackie lo recordaba predicando en su iglesia en Puerto Rico, inspirando a otros con palabras de esperanza. Cuando le diagnosticaron el tumor, luchó con valentía, pero el cáncer fue más fuerte. Jackie viajaba desde Miami para estar con él, sosteniendo su mano en el hospital. Cuando murió, el dolor la envolvió. Incluso en el set de Despierta América, donde siempre sonreía, la tristeza aparecía sin aviso. Una canción, un recuerdo, y las lágrimas llegaban. El luto era un camino impredecible. Había días en que Jackie se sentía bien, riendo con Luli o ayudando a Sofía con sus proyectos. Pero luego, en un momento tranquilo, la imagen de Daniel predicando o jugando con sus nietos la golpeaba. En el trabajo, se esforzaba por mantener la compostura. Una vez, durante un segmento en vivo, tuvo que respirar hondo para no romperse. Sus colegas, que conocían su pérdida, le daban espacio y apoyo. Silvia, su madre, también sufría, pero juntas se consolaban recordando las bromas de Daniel. A pesar del dolor, Jackie encontró lecciones espirituales. Daniel siempre le decía, lo que importa es el amor que dejas. Esas palabras resonaban ahora. Jackie comenzó a replantearse sus prioridades. La fama, las cámaras, todo parecía menos importante frente a la familia y la fe. En su iglesia en Miami, oraba más, buscando paz. Escribió en su diario, reflexionando sobre cómo la vida es frágil y el amor, eterno. Sus hijos, Tomás y Sofía, notaron su cambio. Mamá, estás más tranquila, le dijo Sofía una noche. Jackie sonrió, sabiendo que Daniel seguía guiándola. Luli, como siempre, estaba ahí, escuchándola en largas charlas. Tú eres fuerte, pero no tienes que cargarlo todo sola, le decía. Jackie asintió,
aprendiendo a pedir ayuda. La pérdida de Daniel le enseñó a valorar cada momento, cada abrazo, cada risa. Mientras navegaba su duelo, una nueva puerta se abrió. Un proyecto personal, inspirado en la memoria de Daniel, comenzó a tomar forma. ¿Podría este ser el comienzo de algo transformador? Miami, con su calor y sus recuerdos, seguía siendo su refugio, pero el futuro traía una oportunidad para honrar a su hermano. Jackie, con su fe renovada y su corazón herido pero fuerte, estaba lista para dar el siguiente paso. A los 54 años, en 2025, Jackie Garrido miraba su reflejo con orgullo. Su sonrisa, que había iluminado pantallas desde Miami hasta el mundo, seguía intacta. Muchos le decían que parecía de 40, y ella reía, agradecida. No tengo miedo a envejecer, decía en entrevistas. Cada arruga cuenta mi historia. En el set de Despierta América, su energía seguía siendo contagiosa. Los televidentes se sorprendían al saber su edad, pero para Jackie, los años eran una medalla, no una carga. Su vitalidad tenía raíces claras. Jackie cuidaba su cuerpo como un templo. Comía sano, frutas frescas, vegetales, proteínas magras. Nada de dietas extremas, solo equilibrio. En el gimnasio, combinaba yoga, pesas y caminatas al amanecer por las playas de Miami. El ejercicio no era solo por verse bien, sino por sentirse fuerte. La genética también ayudaba. Su madre, Silvia, a sus 70, seguía activa. Pero Jackie siempre enfatizaba, la verdadera juventud está en el alma. Sus fans aplaudían esa filosofía, inspirados por su autenticidad. Más allá del físico, Jackie ponía el corazón en cuidar su interior. Después de perder a su hermano Daniel, aprendió a priorizar la paz mental. Meditaba cada mañana, escribía en su diario y oraba. La vida me enseñó que sin un espíritu sano, nada brilla, decía. En charlas con Luli, su amiga de siempre, reflexionaba sobre cómo el amor propio la había salvado en los momentos más oscuros. Sus hijos, Tomás y Sofía, notaban su calma. Mamá, estás en tu mejor etapa, le decía Sofía, y Jackie sonreía, sabiendo que era verdad. Ser abuela era su mayor alegría. Los hijos de Sofía y Tomás llenaban su casa de risas. Jackie no era la típica abuela que se queda en una mecedora. Corría con sus nietos en el parque, jugaba a las escondidas y les contaba historias del Bronx. Tengo la energía de una niña, bromeaba. Los fines de semana, organizaba tardes de helados y películas, creando recuerdos que sus nietos atesorarían. Silvia, viéndola, decía, eres como yo, nunca te cansas. Esa vitalidad no era solo física, era una forma de ver la vida. Jackie había enfrentado violencia, pobreza, divorcios y pérdidas, pero cada golpe la hacía más sabia. En Primer Impacto, compartía mensajes sobre vivir plenamente, sin miedo al tiempo. Sus palabras tocaban a millones. No se trata de cuántos años tienes, sino de cómo los vives, decía, y el público la ovacionaba. A los 54 años, Jackie Garrido miraba atrás con una sonrisa serena. Su vida, tejida entre el Bronx y las luces de Miami, era un testimonio de lucha y triunfo. Nunca olvidó sus raíces. Cada año, viajaba al Bronx, caminando por las calles donde soñó ser estrella. Visitaba los proyectos habitacionales, saludaba a viejos vecinos y llevaba a sus nietos para mostrarles de dónde venía. Este es mi comienzo, les decía, señalando los edificios grises. El Bronx me dio fuerza. Esos viajes eran su manera de honrar el pasado. Jackie sentía un orgullo inmenso por su trayectoria. Desde la violencia de su infancia hasta la fama en Despierta América, cada paso tenía un propósito. No cambiaría nada, decía en entrevistas. Los errores, las lágrimas, todo me hizo quien soy. Su historia inspiraba a millones. Mujeres de todas partes le escribían, agradeciendo su ejemplo. Jackie, madre, abuela, periodista, había transformado desafíos en crecimiento. El divorcio de Don Omar, la pérdida de su hermano Daniel, la lucha por aceptar a su hija Sofía, cada prueba la fortaleció. Su resiliencia era su mayor legado. En el set de Univisión, compartía historias de superación que tocaban corazones.
No importa cuán duro sea, puedes levantarte, decía. Su voz, cálida y firme, llegaba a quienes enfrentaban sus propios retos. Luli, su amiga eterna, la veía y bromeaba, eres como un faro, guiando a todos. Silvia, su madre, asentía con orgullo. Tomás y Sofía, ahora adultos, llevaban su ejemplo en sus vidas. Jackie no solo vivía, inspiraba. Su filosofía era clara, menos es más. En un mundo obsesionado con la fama y el dinero, ella valoraba lo simple. Un abrazo de sus nietos, una charla con Silvia, un café con Luli. Eso es lo que importa, escribía en su diario. En Primer Impacto, animaba a los televidentes a buscar la felicidad en lo cotidiano. La vida no es perfecta, pero es hermosa si sabes mirar, decía, y el público la aplaudía. Su mensaje resonaba, recordando a todos que la verdadera riqueza está en el amor y la paz. Jackie sabía que su historia no terminaba. Mientras planeaba un nuevo proyecto, algo que combinaría su voz y su corazón, sentía la misma chispa que tuvo de niña en el Bronx. Era un sueño grande, uno que podía cambiar vidas. ¿Sería este su mayor contribución? Miami, con su calor y su ritmo, seguía siendo su hogar, pero su mensaje ya cruzaba fronteras. Cada día, se levantaba lista para seguir escribiendo su legado. Mientras el sol se ponía en Miami, Jackie miraba el horizonte, pensando en lo que vendría. Una oportunidad inesperada, ligada a su misión de inspirar, estaba por llegar. ¿Qué nuevos caminos le abriría? Con su fe, su fuerza y su amor por la vida, estaba preparada para abrazar el futuro. El mundo, que había seguido su historia, esperaba ansioso el próximo capítulo de una mujer que nunca dejaba de brillar. Impresionante, ¿verdad? Jackie nos mostró que incluso las personas que parecen tenerlo todo pueden pasar por momentos difíciles. Pero lo más importante, nos enseñó que siempre es posible empezar de nuevo, sin importar la edad. A sus 52 años, Jackie sigue escribiendo su historia. Y qué hermosa historia está creando. Ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció esta revelación de Jackie Garrido? ¿Esperabas esta confesión? ¿Qué parte de su historia te tocó más? Cuéntanos aquí en los comentarios. Leo todos y me encanta conocer sus opiniones. Si este video te emocionó, si te identificaste con la historia de Jackie, o si simplemente te gustó conocer su lado real, no olvides dejar tu like. Eso me ayuda mucho a seguir trayendo contenido como este para ustedes. Y si aún no te has suscrito al canal, presiona ese botón rojo ahí abajo. Cada semana traigo historias reales de personalidades que admiras. Historias que te inspirarán, te emocionarán y te harán ver a esas personas con otros ojos. Activa la campanita también, porque no querrás perderte el próximo video. Jackie Garrido nos enseñó una valiosa lección hoy. Todos tenemos nuestra historia, todos tenemos nuestras luchas y todos merecemos una segunda oportunidad. Gracias por estar aquí conmigo en este viaje. Hasta el próximo video.